¿Te has preguntado cómo puedes tener una fe que no solo sobreviva, sino que prospere, incluso en medio de las tormentas más intensas? En este video nos adentraremos en algunas de las historias bíblicas más impactantes, donde la fe no solo transformó vidas, sino que hizo posible lo que parecía imposible. Desde caminar sobre el agua hasta calmar tempestades, estas enseñanzas te revelarán el poder real de una fe inquebrantable. Prepárate para inspirarte, ver la fe desde una nueva perspectiva y aprender cómo aplicar estas lecciones en tu propia vida. No te vayas, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu visión de la fe para siempre. En Marcos 9:23, Jesús nos brinda un recordatorio profundo sobre la fuerza de la fe. Él dice: si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Esta frase tiene lugar en un contexto muy conmovedor, en el que un padre angustiado busca desesperadamente la ayuda de Jesús para su hijo, quien estaba poseído por un espíritu maligno. Antes de este encuentro, el hombre había llevado a su hijo a los discípulos de Jesús, pero ellos no habían podido liberar al niño. En medio de su desesperación, este padre mantiene una chispa de esperanza al dirigirse a Jesús con la frase: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús es tanto un desafío como una invitación a una fe más profunda. Jesús no solo cura al niño, sino que también sana la fe vacilante del padre, llevándolo a comprender el verdadero poder de creer. Esta escena refleja nuestra propia lucha con la fe, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. El padre del niño creía, pero también luchaba contra sus dudas, tal como lo expresa en su súplica: creo, pero ayuda mi incredulidad. A través de esta historia, Jesús nos muestra que, incluso con una fe imperfecta, si la dirigimos hacia Dios, Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Esta lección nos invita a considerar cuán importante es tener una fe genuina, confiada y completamente entregada al poder de Dios. La fe no es simplemente un sentimiento, sino una confianza absoluta en que Dios puede obrar en nuestras vidas de manera poderosa y milagrosa. En Mateo 21:22, Jesús nos enseña sobre la profunda conexión entre la fe y la oración. Él dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Para entender la magnitud de estas palabras, es importante revisar el contexto en el que fueron dichas. Poco antes, Jesús había maldecido una higuera que no tenía fruto, y al día siguiente, los discípulos quedaron asombrados al ver que la higuera se había secado completamente. Jesús aprovecha este momento para darles una enseñanza sobre el poder de la fe. Les dice que, si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer lo que Él hizo con la higuera, sino que incluso podrían decirle a una montaña que se mueva, y ésta lo haría. Este relato subraya que la fe no es solo un complemento en nuestras oraciones, sino que es el elemento esencial que les da efectividad. Jesús nos está mostrando que cuando oramos con una fe inquebrantable, nuestras peticiones tienen el poder de transformar nuestras circunstancias. La oración con fe es más que pedir por algo, es hacerlo con la plena certeza de que Dios escucha y actuará en el tiempo perfecto. Esta enseñanza nos llama a elevar el nivel de nuestra fe cuando oramos, confiando en que Dios es capaz de realizar lo que pedimos, aunque la respuesta pueda no ser inmediata. La verdadera fe nos permite orar con un corazón agradecido, confiando en que Dios responderá de la manera que sea mejor para nosotros, aun cuando la respuesta sea distinta a lo que esperábamos. En Mateo 17:20, Jesús nos ofrece una enseñanza esencial sobre el poder de la fe cuando dice: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo surge en un momento
donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio de un niño, y al preguntar a Jesús por qué no pudieron hacerlo, Él les responde que fue debido a su poca fe. Luego, les ofrece una lección clave, utilizando la imagen del grano de mostaza. Esta semilla es muy pequeña, pero tiene la capacidad de crecer y convertirse en un árbol grande y fuerte. Jesús usa esta metáfora para demostrar que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino su calidad y autenticidad. Incluso una fe pequeña, si es verdadera, puede lograr cosas asombrosas. La fe, que se compara a un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas, es decir, de superar los obstáculos más grandes que podamos enfrentar. Este pasaje nos enseña que la fe genuina no se mide por su cantidad, sino por su capacidad de crecer y producir resultados significativos. Aunque nuestra fe sea pequeña al principio, si la cuidamos y la alimentamos adecuadamente, puede desarrollarse de manera exponencial. Jesús nos anima a tener una fe que confíe plenamente en Dios, reconociendo que con Él lo imposible se vuelve posible. En Marcos 11:24, Jesús nos dice: «Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Este versículo se da en el contexto de la maldición de la higuera, un evento que sorprendió a los discípulos al ver cómo la higuera se había secado completamente después de las palabras de Jesús. Aprovechando el asombro de los discípulos, Jesús les explica que, si tienen fe en Dios, cualquier cosa que pidan en oración, creyendo, la recibirán. Este poderoso mensaje nos enseña que la oración no es simplemente una formalidad, sino una forma de comunicación sincera con Dios, basada en una fe genuina. Jesús nos muestra que cuando oramos, debemos hacerlo con la plena convicción de que Dios escucha nuestras peticiones y que tiene el poder de responder. La fe, en este sentido, es el motor que da vida a nuestras oraciones, llevándolas ante el trono de Dios con poder y efectividad. Orar sin fe es como lanzar palabras al aire, pero cuando oramos creyendo, nuestras oraciones tienen el poder de traer respuestas tangibles y cambios en nuestras circunstancias. Jesús nos anima a orar con una fe que ya ve la respuesta antes de que se manifieste físicamente, confiando en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Este tipo de fe nos permite descansar en la seguridad de que Dios está en control y que Él responderá de la mejor manera en su tiempo perfecto. En Lucas 17:6, Jesús menciona: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería». Este versículo es una respuesta directa a los apóstoles que piden a Jesús que aumente su fe. En lugar de hablar sobre la cantidad de fe, Jesús les ofrece una metáfora poderosa. El grano de mostaza, aunque pequeño, tiene una capacidad increíble para crecer y expandirse, y Jesús usa esta imagen para ilustrar que no es el tamaño de nuestra fe lo que cuenta, sino su calidad. Incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza, si es auténtica y está dirigida hacia Dios, tiene el poder de hacer cosas extraordinarias. La metáfora del sicómoro es especialmente significativa, ya que este es un árbol robusto y con raíces profundas, lo que simboliza obstáculos aparentemente imposibles de mover. Pero Jesús nos enseña que, con una fe verdadera, incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. Este pasaje nos desafía a no subestimar el poder de una fe genuina, ya que, aunque parezca pequeña, si está fundamentada en la confianza en Dios, puede lograr grandes cosas. Jesús nos invita a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el poder de hacer lo imposible. En Mateo 8:13, Jesús le dice al centurión: «Ve y como creíste, te sea hecho». Este versículo nos presenta un ejemplo extraordinario de fe, cuando un centurión romano se acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo, quien estaba gravemente enfermo.
Lo sorprendente de esta historia es que el centurión no pide a Jesús que vaya personalmente a su casa, sino que le dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará». Este hombre, aunque era una figura de autoridad, mostró una humildad y una fe impresionantes, reconociendo el poder de la palabra de Jesús. A pesar de no ser judío, el centurión demostró una comprensión profunda de la autoridad de Jesús, creyendo que solo su palabra era suficiente para sanar a su siervo. Jesús quedó maravillado por la fe del centurión y le concedió su petición, sanando a su siervo en ese mismo momento. Esta historia nos enseña que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en confiar plenamente en el poder y la autoridad de Jesús. La fe del centurión fue recompensada porque estaba basada en la humildad y en la certeza de que Jesús tenía el poder para hacer lo que le pedía. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a confiar en el poder de Jesús, incluso cuando no podemos ver cómo actuará. En Mateo 9:22, Jesús le dice a una mujer: «Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado». Y en ese momento, la mujer quedó sana. Este versículo está situado en un contexto muy emotivo. La mujer, que había sufrido durante 12 años por un flujo de sangre, se acercó a Jesús con una fe inquebrantable, creyendo que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada había funcionado. A pesar de ser considerada impura según las leyes de su tiempo, decidió acercarse a Jesús, arriesgándose al rechazo social y religioso. Sin embargo, su fe la impulsó a actuar, y al tocar el manto de Jesús, fue sanada instantáneamente. Jesús, al percatarse de que alguien lo había tocado de manera especial, se detiene y pregunta quién lo había hecho. La mujer, temerosa pero llena de fe, se revela. Jesús no solo la sana físicamente, sino que también la restaura social y espiritualmente, llamándola hija, un término de cariño y aceptación. Este milagro nos enseña que una fe auténtica, aún en medio de la desesperación, puede traer sanidad y restauración completa. La fe de esta mujer no solo le devolvió la salud, sino también su dignidad, mostrándonos que Jesús no solo se preocupa por nuestro bienestar físico, sino por nuestra restauración total. En Mateo 15:28, Jesús le dice a una mujer cananea: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres», y su hija fue sanada en ese mismo instante. Este pasaje presenta una situación excepcional, donde una mujer gentil, no judía, se acerca a Jesús pidiendo la sanación de su hija, quien estaba atormentada por un demonio. Aunque inicialmente Jesús parece rechazar su petición, diciéndole que su misión es para las ovejas perdidas de Israel, la mujer persiste con una fe admirable. Ella no se ofende por las palabras de Jesús, sino que con humildad responde que incluso los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta respuesta muestra su increíble comprensión del poder de Jesús y su confianza en que solo una pequeña parte de ese poder es suficiente para sanar a su hija. Jesús, asombrado por su fe, concede su petición y sana a su hija al instante. Este pasaje no solo nos muestra el poder de la fe persistente, sino también la inclusividad del amor y la gracia de Dios, que está disponible para todos, sin importar su origen. La fe de esta mujer nos enseña a no rendirnos y a seguir confiando en el poder de Dios, incluso cuando enfrentamos barreras aparentes. En Marcos 5:34, Jesús le dice a una mujer: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Este versículo narra un momento profundamente conmovedor en la vida de una mujer que llevaba 12 años sufriendo una hemorragia constante. Esta enfermedad no solo la debilitaba físicamente, sino que también la mantenía aislada social y religiosamente. Con valentía y fe,
la mujer se abre paso entre la multitud para tocar el manto de Jesús, creyendo firmemente que solo con ese contacto sería sanada. Al instante, su fe es recompensada y ella siente que su cuerpo ha sido sanado. Jesús, al darse cuenta de que alguien lo había tocado con fe, se detiene y le da a la mujer la oportunidad de expresar su fe abiertamente. En lugar de reprenderla, la llama hija, mostrando una compasión profunda y reconociendo su fe. Esta historia nos recuerda el poder transformador de una fe activa. No es simplemente esperar pasivamente, sino actuar con valentía, confiando en que Jesús puede sanar nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales. La fe de esta mujer no solo la sanó físicamente, sino que también la restauró a una vida plena, devolviéndole su dignidad y paz. En Lucas 7:50, Jesús le dice a una mujer: «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Este versículo se sitúa en un contexto muy conmovedor, donde una mujer pecadora, conocida por su vida de errores, se acerca a Jesús en la casa de un fariseo. Con profundo arrepentimiento, la mujer llora a los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas, los seca con su cabello y los unge con perfume. Su acto de devoción y humildad es un reflejo de su fe y su deseo de cambio. A pesar de las críticas del fariseo, Jesús defiende a la mujer y le asegura que su fe ha sido suficiente para salvarla. Esta historia nos enseña sobre el poder del perdón y la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, la fe genuina y el arrepentimiento sincero pueden llevarnos a la restauración completa. Jesús no solo perdona a la mujer, sino que también la envía en paz, liberándola de su pasado y dándole una nueva vida. Esta lección nos invita a acercarnos a Dios con un corazón contrito, confiando en su poder para perdonarnos y restaurarnos, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. En Lucas 8:25, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Dónde está vuestra fe? Este versículo tiene lugar en medio de una tormenta, mientras Jesús y sus discípulos están en una barca. Jesús, agotado, está dormido cuando la tormenta comienza a azotar la embarcación. Los discípulos, aterrorizados, lo despiertan gritando: «Maestro, maestro, perecemos». Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas, y todo se calma inmediatamente. Luego se vuelve hacia sus discípulos y les hace esta pregunta desafiante sobre la ubicación de su fe. A pesar de haber visto numerosos milagros y señales, los discípulos sucumben al miedo ante el peligro inmediato. La pregunta de Jesús no solo se refiere a la situación en la barca, sino que apunta a una falta de confianza en su presencia y poder. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestra fe en medio de las dificultades. A menudo, cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, olvidamos que Jesús está con nosotros y que su poder es suficiente para calmar cualquier tempestad. La fe en medio de las pruebas no es simplemente una creencia pasiva, sino una confianza activa en que Jesús está con nosotros y tiene el control. La pregunta de Jesús nos desafía a confiar más en Él, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. En Lucas 8:48, Jesús le dice a una mujer: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Este versículo narra otro momento de sanidad y restauración en la vida de una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años. A pesar de las barreras sociales y religiosas, su fe la llevó a acercarse a Jesús, creyendo que solo con tocar el borde de su manto sería sanada. Su fe fue recompensada y en ese momento experimentó una sanidad completa. Jesús, al percibir que alguien lo había tocado de manera especial, se detiene y le da a la mujer la oportunidad de confesar su acto de fe. En lugar de reprenderla, Jesús la llama hija, reconociendo su fe y dándole una nueva identidad. Este encuentro no solo le devolvió la salud física, sino que también la restauró emocional y socialmente. La sanidad integral que Jesús ofrece
abarca todas las dimensiones de nuestra vida, y esta historia nos enseña que la fe genuina puede traer una restauración completa. Nos invita a confiar en Jesús no solo para nuestra sanidad física, sino también para nuestra paz y bienestar en todas las áreas de nuestra vida. En Juan 11:40, Jesús le dice a Marta: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Este versículo está en el contexto del milagro de la resurrección de Lázaro. Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban profundamente angustiadas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llega, Marta expresa su dolor, diciéndole que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Jesús le asegura que su hermano resucitará, pero Marta entiende esto como algo que sucederá en el futuro, en el día final. Sin embargo, Jesús tiene algo más inmediato en mente. Le recuerda a Marta que, si cree, verá la gloria de Dios manifestada en ese momento. Poco después, Jesús resucita a Lázaro, mostrando su poder sobre la muerte y revelando la gloria de Dios de manera tangible. Esta historia nos enseña que la fe en Jesús puede traer vida incluso en las situaciones más desesperadas. Nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos de pérdida y desesperanza, la fe en Jesús nos permite ver su poder en acción y experimentar su gloria en nuestras vidas. En Juan 20:29, Jesús le dice a Tomás: «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este versículo tiene lugar después de la resurrección de Jesús. Tomás, uno de los discípulos, no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás y expresó dudas sobre la resurrección. Dijo que no creería hasta ver y tocar las heridas de Jesús. Una semana después, Jesús se aparece nuevamente y le muestra a Tomás sus manos y su costado, invitándolo a tocar y ver. Tomás, al hacerlo, cree, y Jesús le dice que ha creído porque ha visto. Luego Jesús pronuncia una bendición especial para aquellos que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza es una declaración poderosa sobre la naturaleza de la fe. Jesús está señalando que hay una bendición especial para aquellos que confían en Él sin necesidad de pruebas físicas. Reflexionar sobre este pasaje nos invita a considerar nuestra propia fe. Aunque no hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, estamos llamados a confiar en el testimonio de los discípulos y en las promesas de Dios. Esta fe, aunque desafiante, es bienaventurada y nos permite experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. En Mateo 14:31, Jesús extiende su mano a Pedro y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este versículo se encuentra en el contexto de uno de los momentos más sorprendentes del Nuevo Testamento: Jesús caminando sobre el agua. Después de alimentar a los 5,000, Jesús envía a sus discípulos en una barca mientras Él se retira a orar. Durante la noche, la barca es azotada por una tormenta y los discípulos ven a Jesús caminando hacia ellos sobre el agua. Aterrorizados piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice que no teman, que es Él. Pedro, con audacia, le pide a Jesús que lo invite a caminar sobre el agua, y Jesús le dice que venga. Pedro sale de la barca y comienza a caminar hacia Jesús, pero al notar el viento y las olas, se asusta y empieza a hundirse. Clama a Jesús, y Él lo toma de la mano, preguntándole por qué dudó. Este episodio nos enseña sobre la naturaleza de la fe y la duda. Pedro mostró una gran fe al salir de la barca, pero cuando se enfocó en las circunstancias, su fe flaqueó. Jesús, al salvarlo, le muestra que aunque la duda puede surgir, siempre está dispuesto a extender su mano para ayudarnos. La lección aquí es clara. La fe nos llama a confiar en Jesús, incluso en medio de las tormentas más feroces. Cuando quitamos la vista de Jesús y nos enfocamos en nuestras dificultades, es cuando comenzamos a hundirnos. Pero Jesús está siempre cerca, listo para rescatarnos y fortalecer nuestra fe.
En Marcos 4:40, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este versículo tiene lugar en medio de una tormenta que se desata mientras Jesús y sus discípulos están en una barca. Las olas azotan la embarcación y los discípulos, llenos de miedo, ven cómo el agua comienza a llenarla. En medio de la tempestad, Jesús está dormido. Desesperados, los discípulos lo despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Jesús se levanta, reprende al viento y al mar, y todo se calma de inmediato. Luego, se vuelve hacia sus discípulos y les hace esta pregunta sobre su falta de fe. Aunque los discípulos habían presenciado muchos milagros de Jesús, en ese momento de crisis, olvidaron su poder y presencia. La pregunta de Jesús revela que no solo estaba interesado en calmar la tormenta externa, sino también la tormenta interna de miedo y duda en los corazones de sus discípulos. Este episodio nos enseña que, aunque las tormentas en la vida son inevitables, la presencia de Jesús es suficiente para calmarlas. La fe en medio de las dificultades no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en que Jesús está con nosotros y tiene el control. Nos invita a recordar que aunque las circunstancias parezcan abrumadoras, Jesús tiene el poder para traer paz y calma, tanto externa como internamente. Así que, hermanos, espero que este recorrido por la fe y la confianza en Jesús les haya inspirado tanto como a mí. Las enseñanzas de estos versículos nos recuerdan la importancia de mantener nuestra fe firme, incluso en los momentos más difíciles. Jesús está siempre con nosotros, dispuesto a calmar nuestras tormentas y a llevarnos a un lugar de paz y seguridad. Si este video les ha ayudado a fortalecer su fe y les ha brindado una nueva perspectiva, no olviden darle like. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más contenido inspirador. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.